Bienvenidos a Religión Hoy, tu canal de fe. Hoy te traemos un tema impactante, uno que toca la historia, la Biblia, y el alma, el conflicto entre Irán e Israel. ¿Y si te dijera que este conflicto no comenzó en el siglo XX, sino hace miles de años? ¿Y si lo que vemos hoy en las noticias ya estaba escrito en las Escrituras? ¿Sabías que un ángel luchó contra una entidad maligna que dominaba Persia? ¿Y qué de ahí viene el odio que aún hoy divide naciones? Prepárate para descubrir la historia que pocos se atreven a contar. Una historia donde la fe, la profecía y la política se entrelazan en un relato que puede cambiar tu perspectiva para siempre. Quédate hasta el final, porque entender esto es entender el presente y el futuro. Irán en la Biblia y su identidad ancestral. Irán no es simplemente una nación moderna. Es la antigua Persia, una de las civilizaciones más poderosas del mundo antiguo. Sus raíces se remontan a los arios, un pueblo indoeuropeo con gran influencia militar, cultural y espiritual. Estos arios, un grupo étnico de origen indoeuropeo, migraron a lo que hoy conocemos como Irán hace más de 4000 años, dominando política, militar y culturalmente la región. Irán también incorporó elementos de otros pueblos y culturas a lo largo de su historia como los griegos, árabes y mongoles, lo que añadió más capas a la identidad iraní contemporánea. Además de las raíces lingüísticas, también hay una explicación mitológica para el nombre. Según la mitología iraní, el nombre Irán está asociado con Ira, un rey legendario, lo que sugiere una conexión no solo con la etnia aria, sino también con la tradición cultural e histórica del país. Por lo tanto, el nombre Irán es como el elegido por Dios para liberar a Israel, poniendo fin al periodo de exilio babilónico. La Biblia menciona a Persia en múltiples pasajes, y su historia milenaria la conecta con Israel en una red de conflictos, alianzas y profecías. Persia es mencionada en los libros de Esdras, Nehemías, Esther y Daniel como un imperio clave en los designios divinos para Israel. Dios usó a Ciro, rey de Persia, para liberar a los judíos del cautiverio babilónico. Pero esa benevolencia inicial no evitó que surgieran fuerzas ocultas que se opondrían espiritualmente al pueblo de Dios. Israel en la Biblia y su identidad ancestral. Israel no es solamente una nación moderna nacida en 1948. Es el resultado de un linaje que comienza con Abraham, sigue con Isaac y Jacob, cuyo nombre fue cambiado por Dios a Israel y se expande a través de las 12 tribus que forman la raíz del pueblo hebreo. La identidad de Israel está estrechamente ligada al pacto con Dios. Génesis 12, 2-3 presenta la promesa de hacer de Abraham una gran nación. Esa promesa se ratifica con Isaac y luego con Jacob. Desde entonces, Israel es llamado el pueblo elegido, no por méritos, sino por un propósito divino, ser luz para las naciones y portadores de la palabra de Dios. Israel, a través del Antiguo Testamento, no solo es escenario de batallas, exilios y milagros, sino también de una historia profunda de fe, caída, arrepentimiento y redención. La tierra prometida, los profetas, el templo, Jerusalén, todo es parte de una herencia espiritual que aún resuena hoy. La Biblia nos muestra a Israel como el reloj profético de Dios. Cada suceso en esta nación tiene un eco espiritual. Desde la salida de Egipto, hasta el regreso de los exiliados y la restauración final prometida en Isaías, Ezequiel y Apocalipsis. Israel sigue siendo un pueblo con una misión divina que el mundo aún no ha comprendido por completo.
Daniel y el príncipe del reino de Persia. En Daniel 10, encontramos uno de los relatos más misteriosos de la Biblia. Un ángel enviado a Daniel es detenido por un ser espiritual maligno conocido como el príncipe del reino de Persia. Este ser, según muchos teólogos, representa una fuerza demoníaca territorial que ha influenciado a Irán desde tiempos antiguos. Solo con la intervención del arcángel Miguel el ángel pudo continuar su misión. ¿Podría ser esta la raíz espiritual del odio persistente hacia Israel? Este episodio nos revela que detrás de los imperios y los gobiernos hay principados y potestades, como menciona Efesios 6:12. Lo que hoy el mundo llama geopolítica, la Biblia lo identifica como guerra espiritual. El odio que hoy vemos no es nuevo, es una batalla de siglos, sostenida en el mundo invisible. Ismael e Isaac, una rivalidad milenaria. Abraham, padre de naciones, tuvo dos hijos, Ismael, con Agar, y Isaac, con Sara. Ismael sería el padre de muchas naciones árabes, Isaac, de Israel. Este conflicto familiar es mucho más que un problema doméstico, se convirtió en el origen de una división espiritual y política que perdura hasta nuestros días. La elección divina de Isaac como el hijo del pacto generó celos y dolor en la historia de Ismael, pero también sembró una dualidad que se mantiene viva, el linaje de la promesa frente al linaje del esfuerzo humano. Esta tensión entre fe y carne, obediencia y desvío, ha marcado siglos de historia y de conflicto. La promesa de Dios a Abraham incluía descendencia incontable, como las estrellas del cielo. La decisión de tener un hijo con Agar no fue solo humana, fue parte de un proceso espiritual complejo. Abraham pensó que quizá ese era el camino de Dios. Esta historia muestra cómo una promesa divina, al ser acelerada por medios humanos, puede generar profundas divisiones históricas. Agar y la promesa divina a Ismael. Aunque despreciada por Sara, cuando Agar fue expulsada con su hijo, en medio del desierto y al borde de la muerte, fue visitada por un ángel. No vino a juzgarla, sino a consolarla y recordarle que su hijo no era un error, sino un instrumento de Dios, y recibió de Dios una promesa, que su hijo Ismael también sería padre de una gran nación. Dios no la rechazó, la abrazó. Ismael no fue el hijo del pacto, pero fue parte del plan divino. Esa promesa espiritual se convirtió en una identidad poderosa para millones. Génesis 16 y 21 muestran que Dios escucha el clamor de los humildes. A pesar del rechazo humano, Agar y su hijo fueron sostenidos por la gracia divina. El nombre Ismael significa Dios escucha, y esto fue una verdad viva en su historia. Dios escuchó su llanto en el desierto y le dio descendencia poderosa. Isaac e Ismael se reencuentran. Después de años de separación, Isaac e Ismael entierran juntos a su padre Abraham. Ese acto no fue solo simbólico, fue una señal de reconciliación. La Biblia, sin omitir el conflicto, abre una puerta a la unidad y la paz, si hay fe y voluntad. Este momento, descrito en Génesis 25:9, muestra que aún en medio de años de dolor, la familia puede hallar un punto de encuentro. Es una imagen profética. ¿Podría llegar el día en que los descendientes de Isaac e Ismael se reconcilien en el nombre del mismo Dios? Esta escena no es un final, sino un llamado al perdón. El milagro de 1948, Israel sobrevive contra todo pronóstico. En 1948, Israel fue atacado por 5 naciones árabes con millones de soldados.
Israel apenas tenía 600.000 habitantes, y sin embargo, no solo resistió, sino que amplió su territorio un 50%. Fue un acto de supervivencia y fe. El mundo fue testigo de un milagro moderno. Lo que muchos no sabían es que algunos rabinos y estudiosos de la Biblia habían profetizado el retorno de Israel como nación, basados en Ezequiel 37 y otras profecías. Ese año, la profecía del Valle de Huesos Secos cobró vida. Israel, casi exterminado en la Shoah, se levantó con fuerza sobrenatural. El poder oculto de la inteligencia israelí. Israel ha desarrollado uno de los sistemas de inteligencia más sofisticados del mundo. Mossad, Shin Bet y Aman operan en las sombras. Han evitado guerras, destruido amenazas y desmantelado redes terroristas. Como cuando entraron a Teherán y robaron el archivo nuclear iraní. La Biblia dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Israel eligió conocer al enemigo antes de que actúe. Proverbios 24:6 dice: con dirección sabia harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. La inteligencia israelí actúa no solo con fuerza, sino con sabiduría. No atacan a ciegas, sino con precisión. Muchos analistas consideran que su ventaja más temida no es su arsenal, sino su conocimiento. Superioridad aérea, tecnología probada bajo fuego real. La Fuerza Aérea de Israel no es la más grande, pero sí una de las más preparadas. Cada piloto, cada avión y cada sistema está diseñado para sobrevivir en un entorno donde un solo error puede significar la extinción del país. Ellos no entrenan para ganar guerras. Entrenan para no perder ninguna. El Salmo 144:1 dice: bendito sea el Señor, mi roca, que adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. La defensa de Israel no es solo una estrategia militar, sino también una convicción espiritual: proteger lo que Dios les ha dado. Para ellos, cada misión es una defensa del pacto. Drones, ciberataques y guerras invisibles. Israel ha transformado la guerra moderna. Desde drones que eliminan amenazas sin tocar civiles, hasta ciberataques que ralentizan proyectos nucleares sin disparar una bala. Esto es lo que llaman la guerra de las sombras. Una guerra que se gana con precisión, inteligencia y fe. Isaías 54:17 dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará. Pero en esta época, las armas no solo son físicas. Israel se adelantó al futuro entendiendo que la información puede ser un escudo tan fuerte como el acero. Cada línea de código, cada dron, es parte de una defensa diseñada para preservar la vida. El corazón del conflicto, profecía cumplida. Este conflicto no es solo político. Es histórico, espiritual y profético. Irán e Israel representan dos caminos, dos descendencias, dos visiones de mundo. Pero también nos recuerdan que Dios no olvida su pacto, ni su promesa. Y que incluso en el caos, Él escribe historias de redención, como lo hizo con Ismael y con Isaac. Zacarías 12:3 profetiza que Jerusalén será una piedra pesada para todas las naciones. El conflicto entre Israel e Irán no es solo un tema diplomático, es parte de un plan eterno que culminará en el retorno del Mesías. Lo que hoy vemos en las noticias ya fue escrito. Y la historia aún no ha terminado. Querido espectador, este no fue un video más sobre geopolítica. Fue un viaje a través del tiempo,
las Escrituras y la historia de dos pueblos marcados por el destino y por la voluntad de Dios. Si esta enseñanza te ha impactado, te invito a suscribirte a nuestro canal Religión Hoy, donde exploramos la fe con profundidad, verdad y esperanza. Dale like, compártelo con alguien que necesita comprender el mundo espiritual detrás de las noticias, y no olvides, la Biblia no es solo un libro antiguo, es la llave para entender el presente. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga y te guarde.